¿Qué tal, familia? Es un gusto saludarte. Una semana que está empezando, una semana laboral. Y bueno, como siempre, los lunes me acompaña mi esposita y nos da mucho gusto compartir con cada uno de ustedes este tiempo, este devocional. Así es, Dios les bendiga, bienvenidos esta mañana friecita. Espero que estén tomando cafecito y bueno, a la hora que lo estés viendo, que puedas ponerte cómodo porque es el momento de escuchar la palabra de Dios. Así que si tú ya estás conectado, te invito a que compartas el link, comparte este devocional para que otros también puedan recibir esta bendición de conocer más de Dios, ¿no? No tanto el escucharnos a nosotros, sino escuchar la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy, lunes 22 de febrero ya, dice, el tema de hoy es donde tú quieras, Señor. Y platicando nosotros, decíamos, bueno, esta es como una respuesta o es la respuesta que Dios espera de nosotros, ¿no? Que podamos decirle a Dios, donde tú quieras, Señor, donde tú quieras, aquí estamos, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Y bueno, el versículo de hoy es Isaías 40:11, te lo voy a leer en la TLA, que dice: viene cuidando a su pueblo como cuida un pastor a su rebaño. Lleva en brazos a los corderos y guía con cuidado a las ovejas que acaban de tener su cría. Y aquí estamos viendo cómo Dios se describe, ¿no? Dice, yo soy ese pastor y ustedes son mis ovejas y yo voy a cuidar de ustedes, porque yo las amo, yo las voy a cuidar, yo las voy a proteger, yo las voy a amar, porque incluso así como dice, ¿no? Dice, como cuida un pastor a su rebaño, lleva en brazos a los corderos, y eso habla de esa ternura, de ese corazón de Dios, ¿no? De ese cuidado. Sí. De ese cuidado que Dios tiene para ti y para mí. Uh-huh. Y bueno, hablando de esto, el devocional dice, en la creación visible, la sabiduría divina se manifiesta en una infinita variedad de procesos. La uniformidad no es la regla que se sigue en el reino de la naturaleza, ni es tampoco la regla que se sigue en el reino de la gracia. Y esto es verdad, Dios, lo que está diciendo aquí, Dios se manifiesta de diferentes maneras. Dios nunca trabaja igual, nunca va a trabajar de la misma manera. Tan solo porque tú y yo somos diferentes, Dios no puede trabajar de la misma manera contigo como trabaja conmigo. Claro, ¿no? De hecho, ejemplo, a veces platicamos mi esposa y yo, y pues cómo Dios llegó a su vida y cómo Dios llegó a mi vida, uh-huh. Y fueron procesos diferentes, ¿no? Y así es en todo. Así es, pero en lo que sí podemos coincidir y el propósito a lo que Dios lleva siempre es a que obtengamos salvación, que de una o de otra forma todos alcancemos salvación. Sí. Y lo dice aquí en el devocional, dice, Dios obra de diferentes maneras para lograr un propósito. Y ese propósito es la salvación de las almas. El misericordioso Redentor emplea distintos métodos para tratar con diferentes mentes. La transformación del corazón se consigue mediante uno u otro proceso. Y realmente, ¿no? Lo que decías, el cómo cómo vino Dios a mi vida, cómo me alcanzó. Y sí, ciertamente estábamos atravesando una necesidad por un problema, y era un problema que ni el dinero, ni la medicina, ni nada, porque incluso ya habíamos buscado de todo y nada lo podía solucionar. Ya estaba como algo dictado donde mi mamá, pues ya, o iba a quedar como un vegetal o iba a morir, ¿no? Y pues ya no había esperanzas, porque ya no había dinero, no había medicina y no había poder ninguno en la tierra que pudiera ayudarnos en esta situación.
y el Señor nos alcanza y llega este mensaje de salvación y fue lo que transformó la vida de mi mamá, la sanó y de ahí nosotros alcanzamos salvación y todos los hijos, ¿verdad?, alcanzamos salvación, pero aún fíjate, dentro de la casa no todos alcanzamos la salvación ni al mismo tiempo ni de la misma forma, ¿no? Claro. Ni de la misma forma, pero a fin de cuentas el propósito de Dios se logró, que todos en esa casa fuéramos salvos. Y hoy en día puedo decirte que estamos sirviéndole al Señor, que amamos a Dios y ahora hasta nuestros hijos ya casados, nuestros hijos también están sirviendo a Dios, están conociendo a Dios y estamos creyendo que se está cumpliendo el propósito de Dios. Y decíamos, Dios de alguna manera va a llegar a tu vida y no esperes que a lo mejor, es que así como llegó con tal persona, así tiene que suceder conmigo. No, Dios va a trabajar de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu carácter, de acuerdo a las circunstancias que te rodean, pero de que algo tienes que estar seguro es que Dios te ama y que Dios te va a tratar como esa oveja que quiere cargarte, quiere cuidarte, quiere amarte, ¿no? Sí, y mi esposa estaba hace un ratito hablando un poquito de el proceso que ellos vivieron como familia y es importante porque el tema aquí en el segundo párrafo dice, no todos son guiados al Señor precisamente de la misma manera, y era lo que mi esposa estaba diciendo, ¿no? Como la salvación llegó a su familia, pero cada uno lo recibió de distinta forma el mensaje y en distinto tiempo cada uno pues le fue cayendo el 20, ¿no? Sí. Pero es importante que entendamos este principio, porque de la misma manera nosotros entonces vamos a entender a la gente. No vamos a forzar nada, no nos vamos tampoco a frustrar, ni nos vamos a enojar, ¿verdad? Porque pues queremos que la gente sea diferente, queremos que la gente cambie, pero no. Dios tiene un proceso, Dios tiene un tiempo y eso es importante que tú lo entiendas. Y lo podemos ver a lo largo de la Biblia, cómo hay historias de distintos personajes en distintos tiempos, distintas culturas, distintos momentos, pero todo traía un propósito y todo era guiado hacia un solo fin. Sí. Y así es en la vida de cada uno de nosotros. Y seguimos leyendo aquí en el segundo párrafo, y yo subrayé esto que te acabo de decir, dice, no todos son guiados al Señor precisamente de la misma manera. Dice, y escucha, los seres humanos no deben definir arbitraria y estrechamente las características de la obra que Dios realiza en las mentes. ¿Sí? Aquí no tenemos que ser muy legalistas. ¿Sí? No, es que tiene que ser de esta manera. Sí. Y yo creo que por eso muchas veces nosotros batallamos y aún como humanos batallamos, ¿no? Y recuerdo una historia en la palabra de Dios, aquí nos enseña mucho cómo Jesús pues también vino a cumplir un propósito y una misión. Pero Jesús, ¿verdad? Trataba a la gente de diferente manera porque también se topó con gente de diferente idiosincrasia, de diferente manera de ser, inclusive, ¿verdad? De lo que lo rodeaba. Y esta historia me llama mucho la atención ahí en Mateo. Quiero que me acompañes. Mateo 9, del versículo 9 al 13. Y permíteme leerte estos pasajes y lo vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, cuando Jesús salió de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Mateo era un judío. Los cobradores de impuestos en el tiempo de Jesús, pues eran mal vistos por su mismo pueblo, por su misma raza, porque pues, los consideraban pues gente traicionera, porque de alguna manera estos cobradores de impuestos pues tenían que presionar, exigir el pago para ese imperio que los había conquistado, pero pues prácticamente pues era gente, no se tenían que tentar el corazón ni aún con su misma familia, con tal de llevar, ¿verdad? Y cumplir con el imperio romano. ¿Por qué? Porque pues los cobradores de impuestos pues también recibían su pago y algunos beneficios. Pero escucha, dice, entonces Jesús le dijo, sígueme, le dijo a este hombre mal visto, ¿no? Dice, Mateo se levantó y lo siguió. Y en el verso número 10 dice,
Ese mismo día Jesús y sus discípulos fueron a comer a casa de Mateo. Y me llama mucho la atención cómo describe aquí la palabra. Dice, allí también estaban comiendo otros cobradores de impuestos y gente de mala fama. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Por eso el tema de hoy estábamos viendo, ¿no? Dice, donde tú quieras, Señor. Y a veces nosotros queremos, pues un lugar cómodo, un lugar tranquilo, un lugar sin problemas. Y no nos damos cuenta que en el lugar donde Dios nos ha alcanzado, donde hemos sido bendecidos con esa salvación, donde Dios trabajó en tu corazón, trabajó en tu vida, trabajó en tu mente, ¿verdad? Y hoy tú puedes reconocer esa salvación, que es un regalo maravilloso. Hoy puedes reconocer que Dios ha perdonado tu vida, pero también tenemos que entender, y yo creo que ese es el punto central a lo que nos va llevando a este estudio, ¿no? Que a veces nos vamos a encontrar en situaciones, en circunstancias, aún rodeados de personas que no van a ser a lo mejor, ¿verdad?, los que mejor simpaticen con nosotros o que nos caigan bien. Y vemos aquí Jesús estaba rodeado de gente pues de mala fama, pero ahí estaba Jesús. Y yo recuerdo que escribí esta frase, ¿no? Jesús iba a donde estaba la necesidad. Jesús no esperaba que los necesitados fueran a Él. Jesús iba a donde estaba la necesidad. Y este es un principio que nosotros tenemos que entender, ¿sí? No nos tenemos que cruzar de brazos y esperar, ¿verdad?, a ver hasta qué hora, ¿verdad?, la gente nos habla o nos pide ayuda, sino Jesús estaba metido en medio de esta situación. Y quiero terminar, dice, cuando algunos fariseos vieron a toda esa gente, le preguntaron a los discípulos de Jesús, ¿por qué su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores? Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo, los que necesitan al médico son los enfermos, no los que son sanos. Y mira cómo termina el versículo número 13. Dice, mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Y termina Jesús diciendo, yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos y no a los que se creen buenos. ¡Wow!, ¿no? Qué increíble es esto, que a veces nos vamos a ver nosotros en un lugar, ya sea en una escuela, en un trabajo, rodeados de gente, ¿verdad? Y pues podemos ser muy selectivos, como hoy en día es la sociedad, o podemos pensar solamente de nuestro círculo más cercano, nuestros amigos, nuestros cuates, ¿verdad?, nuestros vecinos, o nuestros primos, nuestros tíos, nuestros padres, pero no, Jesús iba donde estaba verdaderamente la necesidad. Así es, tenemos que entender, y como lo dice el título, donde tú quieras, Señor, pues es la respuesta al llamado que Dios nos ha hecho. Todos hemos sido llamados a salvación, primeramente. Hemos podido encontrar salvación, pero una vez que tú y yo conocemos de Cristo, ahora tenemos una comisión. Estamos llamados a llevar también la palabra de Dios, a llevar el mensaje de salvación en donde quiera que tú te encuentres. A lo mejor el sueño de muchos es ay, no es que yo quisiera ser misionero, yo quisiera ir, no sé, a tal lugar y predicar la palabra. Pero, ¿sabes? Hay ahorita tanta necesidad y que la gente está tan dispuesta a escuchar el mensaje y a que alguien les comparta un mensaje de esperanza. Entonces, ahí donde tú estás, Dios te ha puesto con ese propósito. Y a lo mejor haciendo énfasis a eso, ¿no?, que leías de que Dios no hace distinción de personas, Dios busca a los pecadores. Ese es el propósito por el cual tú y yo hemos sido llamados, por el cual tú y yo estamos aquí. Estamos llamados a llevar la palabra de Dios, a llevar el mensaje de salvación, a poder alcanzar a más personas, para que más personas puedan conocer de Dios y tengan esa salvación. Hay gente que incluso se está muriendo y a lo mejor debemos de cuestionarnos, ¿habremos estado haciendo algo por llevar el mensaje a esas personas?
yo espero que quienes estén cerca y conozcan de Cristo hayan podido hablarles del Señor y llevarles ese mensaje, pero si no lo estamos haciendo, yo creo que podemos recapacitar en ese punto, ¿no? De llevar la palabra de Dios, sin importar de quién se trate. Puede ser a lo mejor hasta tu peor enemigo, puede ser la persona que a lo mejor menos tratas o no soportas, no toleras, porque a lo mejor su carácter no te gusta, no sé, ¿qué pudiera ser? Si eso te está deteniendo a que tú le puedas compartir, yo en este momento te digo, esta es la respuesta que debemos de tener, donde tú quieras, Señor, donde tú digas, Señor. No donde yo quiero, donde me gusta o donde me siento cómodo, ¿no? Sí, si no es todo lo contrario. Y mira, amor, lo que dice el siguiente párrafo del devocional, dice, Jesús sabe dónde encontrar los corderos que están descarriados. Escuchen lo que sigue, dice, Él los trae al redil. Y ahí viene lo interesante, de lo que estaba precisamente hablando mi esposa. Dice, invita a todos a que asuman su responsabilidad y que se unan con Él en esta obra. Que era precisamente lo que tú estabas diciendo, ¿no? Dice, es deber especial de los cristianos buscar y salvar a los perdidos. Todos tenemos que animar y ayudar a los que, cuando están sumamente acosados por la tentación, no saben el qué camino tomar. Y cuando está hablando de la tentación, está hablando, ¿verdad?, de ese temor, o puede ser, ¿verdad?, pues precisamente una salida. Muchas veces, ¿verdad?, es un punto en el cual la gente quiere salir. Y mira, este es un tema del cual se ha venido hablando por años y por años y por años, y a veces se nos pueden hacer esos callos espirituales de que escuchamos y no ponemos atención. Y aquí es importante, el tema del día de hoy nos lleva a reflexionar si verdaderamente estamos reaccionando, estamos acudiendo a la invitación que el Señor nos hace. Y nuestra respuesta es, ¿verdad?, donde tú quieras, Señor. Donde tú quieras. Y sabes una cosa, esto es increíble porque hoy yo creo que es el mejor tiempo, y no porque pues lo digamos en un plan burlón, de ninguna manera. Sabemos que hay demasiada necesidad y por eso creemos que es el mejor tiempo para hablar a la gente del amor de Dios, de esa bondad de Dios, de esa misericordia de Dios, y que pues que Dios puede bendecir sus vidas. Así es que no te cierres a solamente a lo que tú consideras que es pues tu círculo más cercano. Como bien lo explicaba mi esposa, abre tu mente, abre tu corazón, que Dios va a usar tu vida más allá de lo que tú te imaginas. Este es el tiempo en el cual uno tiene que decir a donde tú quieras, Señor. Así es. Y bueno, y con esta invitación los dejamos para que este día no pierdas el tiempo donde quiera que te encuentres. Si ves que hay alguien y piensa, a lo mejor Dios me lo está poniendo, es el tiempo de compartirle, ¿no? Y bueno, nos despedimos con esta, ahora sí, nos despedimos y esperamos que nos sigan en toda la semana, pero pues que tengan un bendecido día, y pues todos los días de la semana saben que estamos a las 11 de la mañana, entonces no se lo pierdan. Que Dios les bendiga.